Muy buenas tardes a todas y todos los presentes y a quienes nos acompañan a través de esta plataforma virtual desde España, Finlandia, Bélgica, Italia, Estocolmo, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, Brasil y por supuesto México. Nos encontramos aquí en este destacado conversatorio internacional Europa-América Latina en el marco de la presentación del curso internacional en democracia emocional y gobierno confiable, para explorar un tema de vital importancia en la actualidad: la construcción de gobiernos confiables, resilientes y sostenibles. Más que un simple anhelo, esta es una necesidad imperante que une a regiones diversas en su búsqueda de una gobernanza efectiva y centrada en el bienestar de sus ciudadanos y en el bien común de todas las comunidades políticas. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades universitarias, comenzando por el señor rector de la Universidad Panamericana Campus México, el doctor Santiago García Álvarez, cuyo apoyo incondicional al posgrado de la Escuela de Gobierno y Economía ha hecho posible este evento. Muchas gracias, señor rector. También saludamos a la maestra Cecilia Canal Garrido, vicerrectora en Ciudad UP, Universidad Panamericana, y gracias por acompañarnos en esta tarde. Y también nos honra con su presencia el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de STEM UP y PADE, y que en esta ocasión lo presentamos en su calidad de panelista de este conversatorio. Asimismo, nos acompañan figuras de renombre internacional, nuestros queridos panelistas, como el doctor Carlos Gatzde Carrasco, presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, FIDEGOC; el señor don Marcus Márcula, vicepresidente del Comité Europeo de Regiones de la Unión Europea; el doctor Oscar Javier Chiapa Pietracubas, director ejecutivo del capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza Perú-Ecuador; y por supuesto al señor alcalde, don Renán Alberto Barrera Concha, alcalde de la hermosa Ciudad Blanca de Mérida, Yucatán. Muchas gracias, señor alcalde, por acompañarnos en este conversatorio. Agradecemos profundamente y reconocemos al señor rector, doctor Santiago García Álvarez, su liderazgo y su compromiso con la excelencia académica. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra para dirigirnos un mensaje de bienvenida. Buenas tardes a todos. Ahí se me escucha, me parece que sí. Pues muchas gracias, Francisco, por la introducción. Muy contento de estar en este evento, en esta inauguración, en estas primeras palabras. Para mí, de parte de la universidad, un gusto saludar a personajes tan distinguidos que nos acompañan el día de hoy, que estoy seguro nos llevarán a puerto en este conversatorio internacional de la mejor manera posible. Aprovecho también para saludar a todas y a todos que están en la vía virtual, en la plataforma virtual, me parece que también en Facebook Live. Y es un gusto escuchar lo que decía Francisco al principio de esta conversación, que haya inscritos de prácticamente 15 países del mundo. Habla muy bien de la convocatoria de este evento, pero sobre todo de lo que puede salir de esta conversación. No quiero dejar de mencionar a los invitados, sobre todo para agradecerles de manera personal. Muchas gracias a la moderadora, la doctora Gloria Hostos, por aceptar esta invitación. Por supuesto, muchas gracias al doctor Carlos Gassen. Muchas gracias, Carlos, que hemos estado en comunicación y que esto está llegando a buen puerto. También muchas gracias al doctor Márcula, que ya lo han presentado como vicepresidente del Comité Europeo de Regiones de la Unión. Nosotros agradecer también la participación del doctor Oscar Javier Chiapa y también agradecer la participación de don Renán Barrera, que hace poco tuvimos la oportunidad de estar ahí con él en sus oficinas. Nos acompaña en esta ocasión. Y siendo de casa, también hay que presentarlo, el doctor José Antonio Lozano, que va a participar en este conversatorio. Miren, quisiera transmitir unas breves ideas antes de que podamos comenzar con lo realmente interesante que es la conversación de los panelistas.
Nosotros en la Panamericana habíamos visualizado ya hace tiempo poder comenzar con un curso internacional en democracia y en gobierno confiable. Había sido más o menos como el título que habíamos pensado y lo habíamos estado platicando precisamente con el doctor Gazden. Y a partir de eso han salido como algunas iniciativas y una es precisamente que se ha aterrizado en lo que vamos a vivir el día de hoy en este conversatorio. Y esto surge de una alianza entre la Universidad Panamericana, FIDEGOC, que está aquí también representada, y la Fundación Participa de España. Estas tres organizaciones nos hemos sentado a platicar y a pensar algunas estrategias de cómo poder compartir este tipo de temas. El asunto de fondo es la ilusión de coadyuvar a el desarrollo de gobiernos confiables, sostenibles y resilientes. Y esto todo dentro del marco de gobernanza democrático. Y en ese sentido, esto se puede hacer de muchas maneras o desde muchas perspectivas, pero nos interesa mucho que haya, digamos, una combinación entre un enfoque innovador, por una parte, pero por otra parte también con un componente humano. Nos parece que la persona en el centro es un aspecto muy importante que tendría que estar vinculado de manera directa en todo desarrollo de políticas públicas. Al mismo tiempo, el que se reúnan expertos y discutan sobre estos temas nos parece algo alentador a nivel mundial, porque nos parece, o universidad, confiamos, por supuesto, uno en el tema de la profesionalización del sector público y otro también en la participación de expertos con la complejidad que hay en el mundo actual y con tantos temas que hay en la agenda política, en la agenda pública. Pensamos que la colaboración de expertos de manera interdisciplinaria, pero también aportando desde la propia disciplina, es algo que es muy importante hacia el futuro. También aquí están representadas gobiernos locales, tanto de Europa como de América Latina, y yo creo que el hecho de que personas del sector público se interesen también de colaborar con distintas organizaciones y entre otras con la propia universidad nos parece muy valioso. Yo creo que en el momento actual se necesita definitivamente un ecosistema muy amplio, un ecosistema que abarque a una ciudadanía fuerte, que abarque también de alguna manera a la generación del conocimiento a través de las universidades, que logre aglutinar a la sociedad en general, pero que también tenga gobiernos fuertes. Y me parece que esta es una primera piedra en ese sentido para que podamos seguir avanzando, sobre todo me parece avanzando en que puedan salir de este tipo de foros ideas inspiradoras, que puedan salir también soluciones concretas, no solamente cuestiones abstractas, y esto que sin duda repercuta en un horizonte de gobiernos más confiables, de gobiernos más resilientes y de gobiernos sostenibles, que es muy importante en la actualidad, todo esto para el beneficio de nuestras sociedades. Sin más, doy por comenzado este conversatorio, que gracias a Francisco por la invitación, y no sé si regresamos la palabra con el profe Francisco o ya propiamente en manos de nuestra moderadora, la doctora Gloria Hostos. A todos ustedes muy buenos días y muchas. Muchas gracias por su mensaje, señor rector. Nos motiva, ¿no?, en la escuela a continuar redoblando esfuerzos en esta y muchas otras materias. Continuando con nuestra programación, cedemos la palabra a la doctora Gloria Hostos Mota, presidenta de la Fundación Participa en España y además codirectora del curso internacional en Democracia Emocional y Gobierno Confiable. Con su experiencia y visión, será la moderadora que guiará nuestros diálogos en este importante conversatorio. Doctora Hostos, el escenario es suyo para dirigir nuestros debates y profundizar en las cuestiones cruciales que nos convocan. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un honor y un privilegio estar aquí hoy como moderadora en este importante conversatorio Unión Europea-América Latina. Quisiera comenzar presentando brevemente a nuestros distinguidos panelistas, que ya han sido nombrados, pero que se han dedicado todos ellos desde muy diversas perspectivas de sus vidas y sus carreras profesionales y políticas, la búsqueda de soluciones para alcanzar gobiernos más confiables, resilientes y sostenibles, ¿no? Eso les hace ser locutores muy válidos en este conversatorio. A continuación voy a dirigir una pregunta a cada uno de ellos para enriquecer así el diálogo, y empezaremos con el enfoque innovador
del doctor Carlos Carrasco, que él es presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, FIDEGOC. Lleva toda la vida en el tema del federalismo, lideró la descentralización en México y es experto en todos los temas que significan gobernanza, federalismo, ¿no? Entonces, ya entrando a la materia, ¿podría compartir con nosotros, doctor Garden, una perspectiva sobre la clave de cómo podemos fortalecer esta confiabilidad en la gestión gubernamental, considerando todas las complejidades de nuestro entorno actual y sobre todo bajo el enfoque del que usted es también el líder, ¿no? A través de la ISO 18091? Con muchísimo gusto, Gloria, y muy honrado de participar con todos estos amigos con los cuales hemos compartido en distintos momentos. Quisiera brevemente comentar que cuando llevamos el primer documento a Ginebra, a Alan Bryden, el secretario general de la ISO, como iniciativa de México, y de 18 países que nos acompañaron en este proceso, Alan Bryden, después de la fotografía y de entrega del documento, nos llamó a su privado y nos preguntó ¿por qué la ISO tiene que normar gobierno? Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho y existe desde 1946. Esto era 2005. Le dije, señor secretario, porque los gobiernos son los más importantes proveedores de prácticamente cualquier actividad humana en este planeta. Y la ISO no lo ha visto. Lo real es que desde el 2005, 4 documentos sucesivos nos han permitido construir hoy una norma muy madura, muy sólida, que incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que está dirigida justamente a construir confiabilidad en los gobiernos, en la manera de hacer gobierno. Y bien, ¿por qué? ¿Por qué esa pregunta de la confiabilidad? Porque es en los gobiernos, en el ámbito territorial de los gobiernos, donde nacemos, crecemos, ahí está nuestra vida entera. No puede no ser confiable. Desconfiamos nuestra vida y nuestro futuro. Y esto, desde luego, a los gobiernos locales, como la instancia más cercana al ciudadano, pero también a los otros niveles de gobierno. Cuando los distintos niveles de gobierno no trabajan de manera integrada, y eso en México y en otros países se llama federalismo, son las relaciones intergubernamentales, lo que tenemos son gobiernos paralelos compitiendo entre sí ante una misma población en un mismo territorio y por motivos electorales y con una enorme desventaja entre los distintos niveles. Por eso, la confiabilidad tiene que ver justamente en construir una coherente arquitectura de gobiernos de cara a los ciudadanos, en donde los distintos niveles de gobierno u órdenes de gobierno operen juntos política por política pública. Y las políticas públicas no son otra cosa que una acción ética, con una ética fundamental que son los derechos humanos, que respalda la actividad de los gobiernos. Y tenemos que poder recargarnos en ellos para poder justamente diseñar el futuro. El futuro que todos quisiéramos fuera mejor para todos. Y este mejor para todos implica justamente poder diseñarlo juntos. Esto nos coloca en un ámbito profundamente de libertad y también de identidad. Hace un año, el 11 de octubre del 2022, estuvimos con el doctor Marcus Márcula en Bruselas,
Y justamente el tema fue crear la Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables. Y nos preguntaban en Europa, ¿por qué una red latinoamericana de gobiernos confiables? Porque justamente estamos tocando en términos de identidad nuestra más importante debilidad. Y de nuestra debilidad hacemos fuerza. Y eso tiene que ver con cómo construir un escenario que nos permita justamente poder, a partir de nuestra debilidad, poder decirles, miren, estamos como gobiernos confiables porque vamos de frente con una ISO atrás que nos permite justamente trabajar integralmente las 39 redes de política pública que se encuentran en la ISO. Quisiera compartir muy brevemente para poder eh, mostrar lo que significa esto en términos de confiabilidad. Si me permiten, voy a hacerlo. Aquí tienen ustedes el modelo central de la ISO 18091, los 39 indicadores de política pública en 4 grandes cuadrantes de desarrollo de un gobierno, donde se trabajan los 39 indicadores, empezando por colores. El rojo es lo que nadie debería de tener, el amarillo es un poco más arriba, el verde es el mínimo aceptable y tiene que trabajarse todo en verde, y el platino son las mejores prácticas. De nada nos sirve tener mejores prácticas si no tenemos, si tenemos por otro lado peores prácticas. El rojo que está aquí, y lo podemos ver también en el diagrama de transversalidad vertical que se encuentra a la izquierda, podemos ver cómo trabajan estos gobiernos y en donde pasar de rojo a amarillo y de amarillo a verde implica un diagnóstico, y un diagnóstico compartido transversal a toda la organización de gobierno, de todo el municipio, o de todo el gobierno estatal, o de todo el gobierno nacional. Y en función de eso, es tener un plan que nos permita pasar de rojo a amarillo y de amarillo a verde. Los rojos, finalmente, son los dolores de una sociedad. Lo que estamos hoy viviendo es un retorno a los populismos. Y los populismos tienen algo que hemos perdido de vista, y es que los populistas, de alguna manera, parten de tocar el dolor de la población. Y esos son los rojos. Pero hay que quedarnos en los rojos, trabajando también la racionalidad para tener proyectos de futuro en cada uno de ellos. Por eso es democracia emocional y gobierno confiable. Porque recargarnos en los gobiernos para la construcción de futuro, todos para todos, desde todos, en un ámbito de libertad, lo que implica es justamente reconocer y tocar el dolor humano de nuestras propias comunidades, escucharlas, y a partir de eso generar proyectos de futuro. Y racionalmente ir caminando, escuchando y proponiendo alternativas que nos puedan llevar a esa construcción colectiva. Eso significa gobierno confiable. Que le podamos entregar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, la sostenibilidad del planeta, todo eso que tenemos que cuidar a los gobiernos. Pero eso es un trabajo que requiere una perspectiva, que requiere mapas, que requiere inteligencia artificial, inteligencia racional y emocional. Todo ello junto, con una perspectiva justamente de pasar de ese dolor humano hacia el tema de gobierno confiable, en donde vamos desde el dolor social a ser políticamente viable lo técnicamente indispensable.
Y esto en un camino de ida y vuelta. Es regresar a lo que sigue doliendo e irlo transformando en futuro. En un futuro que abarque a todos, que permite escuchar a todos, donde nadie se sienta traicionado. Y esa es la identidad fundamental. Con eso vamos con nuestras relaciones con Europa. Y bueno, bajo este escenario, creo que tenemos una posibilidad súper interesante para construir una relación de adultos donde escuchando justamente las necesidades podamos proponer futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Garden, por las valiosas palabras y continuamos con el excelentísimo señor doctor Marco Marcula, vicepresidente del Comité Europeo de Regiones de la Unión Europea. El señor Marcula ha sido un referente en términos de resiliencia y sostenibilidad porque él nos puede compartir con nosotros cómo los gobiernos locales en Europa están abordando y han abordado los desafíos de resiliencia y sostenibilidad en este mundo cambiante, concretamente también ahora en la época post-pandemia y con una guerra en las fronteras, ¿no? Doctor Mácula tiene la palabra, si es tan amable. Okay, thank you very much. And let me first congratulate all of you and Carlos, especially since we met already both at my own premises in my city, Espoo, the Helsinki metropolitan region, and the University Aalto there, where we had the very fruitful kind of deep-going discussions. But as Carlos already mentioned, we continued those deeper on the what's going on the whole European Union level. So when we met and spent hours and hours in Brussels talking about these developments. But let's first start that I was very, let's say, positively impressed when receiving the content of your program, not only today, but the whole international course in emotional democracy, how to take the emotions there strongly, and then how to link that to reliable governance and the role of government. And then when reviewing more detailed, what are the competencies that you want to develop further on, and then what kind of added value you are looking for. So that showed that definitely in many of your countries and your cities, you've been already doing a lot. And when thinking about the background of you, many of you either working for the city on this transformation or the university providing or research centers providing, let's say, the good basis for this transformation. It really makes a lot of sense. Let me first highlight that in the European Union, when we have now close to 30 countries, so it really has been a journey to learn, to help the others, learn from the good practices, but as well focus especially on how to develop the future to be tackling the grand societal challenges, how to learn from the others, what are the structures for this transformation mechanism, and then linked to that. So first I want to say that when you use ISO 18091, so that gives a good, let's say, basis for that. I remember already around 20 years ago when I was very strongly at my academic role, and then after that in my role as the member of the parliament in Finland, focusing on this knowledge management, knowledge co-creation issues. So we needed to have this kind of systematic approach, and that still is very strong value. Value when you want to have the, in our case, European value added, or more and more now when we are looking what we can do with our global partners, because in all of those, when we think especially the SDGs, the Agenda 2030, so it's so much that we can do when we do that together. But let me first highlight a few key points that I see of
very relevant. I'll come a bit more to the SDGs, but I want to share with you a bit about the deeper understanding and what is the upgrading the role of innovation, why that is so crucial. And I link to that both to what Commissioner Maria Gabriel, whom I worked with a lot during the last years, has stressed us that we need to upgrade the European innovation system. And that means that we need to build more the local innovation place-based ecosystems, but link that to the thematic ecosystems, kind of clustering, so that we share a lot more with the others. And when I link this EU development with my own Espoo city experience, Espoo is part of the Helsinki metropolitan area, where we altogether have a bit more than 1 million inhabitants, Espoo 300,000. So when we are very strongly working with our local universities, research centers, and industry, large and small industries. So we found that this understanding, deeper understanding of the role of innovation, all of that is so crucial. We need to focus much more on how to accelerate this change to get the understanding what does this innovation mean in the transformation mechanism. And I want to highlight 4 key, let's say, key points on that. So first is that it's essential part of everyone's work. Innovation means conscious, integrated working and learning together, not individual only, but more and more together. And that's all is based on openness and sharing knowledge in tackling defined challenges inside both the city organization and the entire city community. So that is number one. Then the second one is really focusing on multidimensional. Innovation is above all a multidimensional process with the networking, open innovation mentality. And as Carlos showed on the concept for implementing SDGs, so that shows on that we need to be able to link all the different elements, aspects to work more together. And that is why my third point is here is the systematic approach. Innovation requires empowering all the actors through systems thinking, and that needs to be based on effective knowledge management in which knowledge sharing is the cornerstone. And fourth point is the passionate learning. So increasing innovativeness requires a commitment to drive change through ongoing passionate learning and focusing on improving both everyone's own personal mastery and team learning, and to reach then the shared organizational visions. So really to get the whole community involved. And this is just that I want to stress this role. But when este papel es muy importante y es por ello que quisiera resaltarlo. Esto nos lleva también a los valores. Definitivamente es importante resaltar que los valores europeos son cruciales, sobre todo hoy en día, en donde tenemos este ataque tan horrible por parte de Rusia a Ucrania, que nos tiene a todos trabajando más arduamente y de la mano. Y cuando pensamos en el valor agregado, creo que es un elemento básico. Así que justamente el Estado de Derecho, la apertura, la confianza, la solidaridad, la cohesión, todos esos valores agregados nos permiten resaltar que en una democracia emocional tenemos que empezar con los valores básicos que son cruciales para llevar el conocimiento a una acción que nos lleve a aprender. Tiene que estar basada en confianza, apertura y en trabajar de la mano, en aprender y trabajar de la mano. Y cuando pienso en esto, podemos ir, claro, paso por paso y llegará algún momento que me parece que ya está en el programa, nos permite llegar a la reacción. Y justamente con esta reacción tenemos que gestionar la información que hemos adquirido. ¿Cómo podemos justamente crear competencias para trabajar de la mano, ya sea vía remota o vía presencial, para compartir el conocimiento y
también desarrollar el proceso de co-creación y entenderlo a cabalidad. Estos pasos nos permiten entender mejor la implementación de los ODS. También quisiera compartir con ustedes que lo que hemos estado trabajando a nivel local y a nivel más amplio es que todas las ciudades principales en Finlandia, bueno, como ejemplo, hemos estado realizando revisiones voluntarias, las hemos llevado a las Naciones Unidas, hemos tenido también revisión voluntaria interrelacionada con los comités de la región y también la OCDE ha estado incluida y con ello siempre compartimos el esfuerzo que estamos realizando en el momento. En el caso específico de nuestra ciudad, empezamos a enfocarnos en decisiones políticas, es decir, pensar que los funcionarios públicos trabajaran en un entorno de sostenibilidad en donde podemos llevarlos de la mano para abordar y llegar a buen puerto con la Agenda 2030. Ahora hemos tomado justamente este hito, es decir, los ODS, para que nos apoye en el esfuerzo. Tenemos justamente procesos de aprendizaje con compañías, funcionarios públicos, comités, por ejemplo, el Comité de Medioambiental, de modo que todo el esfuerzo que se realiza está basado en los ODS. Objetivo de Desarrollo Sostenible. De modo que aquí la estrategia justamente es basarnos en esta Agenda 2030, en los ODS, que hoy en día también integra ya los indicadores, sistemas de medición, para que podamos ver claramente en dónde nos encontramos, hacia dónde vamos, compartir el conocimiento. Y justamente este es el proceso para tener una política basada en evidencia que pueda relacionarse con el esfuerzo científico, sobre todo con los centros de investigación que se encuentran en la Unión Europea. Y de este modo podemos hacer mucho más si lo hacemos de la mano con la Unión Europea. Ahora, cuando yo hablaba sobre cómo hacer más con la Unión Europea y Latinoamericana, bueno, es porque he tenido la oportunidad de platicar con el comisionado Urpila y la antigua ministra de Finlandia, que hoy en día está a cargo de esta colaboración en la Unión Europea, de modo que hemos empezado a compartir ya algunos entendimientos sobre qué se puede hacer y ya los siguientes pasos serían para finales de noviembre, cuando haya una conferencia especial en Latinoamérica. Ojalá que ustedes puedan acompañarnos en esa reunión que va a interrelacionar y a resaltar todos estos elementos tan importantes que deben estar incluidos. Tendremos amigos de España, así como otros países de la Unión Europea, que serán parte de este proceso de transformación. Entonces, para resumir, la aceleración se llevaría a cabo solo si invertimos en innovación, lo que nos permitirá a reinventar un futuro adecuado. Ese es mi principal mensaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Márcula, y gracias por estar aquí hoy con nosotros, continuando el inicio de esa presidencia española de la Unión Europea y la cumbre Unión Europea-Latinoamérica, y esto hace realidad que ese trabajo siga en marcha, ¿no? Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Seguimos ahora en nuestro panel y le cedemos la palabra al doctor Óscar Javier Chiapa. Él es director ejecutivo, también sabe mucho de colaboración entre dos países. Él lleva el capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador. El doctor Chiapa lleva la cooperación entre estos países, que es esencial por la región fronteriza entre Perú y Ecuador, y sobre todo para abordar esos desafíos compartidos, ¿no?, entre los dos países. Doctor Chiapa, ¿cómo ha influido la colaboración binacional en el fortalecimiento de la resiliencia y la sostenibilidad en la región que ahora mismo usted está liderando? Muy buenos días, muchas gracias, Gloria. Definitivamente
está contribuyendo esa colaboración binacional de un modo extremadamente significativo en muy diversos aspectos y ciertamente para mejorar las condiciones de gobernabilidad a nivel local. Justamente este año y dentro de pocas semanas el Perú y el Ecuador van a celebrar el 25 aniversario de la suscripción de los acuerdos de paz entre ambos países. Si tuviéramos que muy sintéticamente resumir lo avanzado en estos 25 años, inevitablemente tendríamos que anotar que los términos de la relación bilateral a nivel de los gobiernos centrales de ambos países, pero de modo muy específico también justamente sobre los municipios de la zona fronteriza, se han transformado radicalmente de un escenario que era de confrontación, de permanente desconfianza y descoordinación, hacia uno de muy estrecha colaboración, amistad, comprensión que finalmente los desafíos a uno y a otro lado de la frontera son comunes y que lo que requieren muchas veces son precisamente respuestas articuladas entre los actores de los gobiernos locales de uno y de otro país. Así que en ese sentido se ha avanzado muchísimo. Hay todavía enormes tareas por delante, de tareas que incluso ya fueron identificadas hace 25 años y que están aún pendientes, pero básicamente lo que ahora nos caracteriza es el optimismo basado justamente en esa relación de colaboración, ¿no? Dentro de las muchas tareas pendientes, y en esto tenemos mucho para aprender de la experiencia europea y de otras partes del mundo, está, por ejemplo, lo de la gestión de las cuencas ribereñas transfronterizas, ¿no? Y tenemos en particular en la zona de la costa, entre ambos países, lo que en Ecuador se conoce como el río Puyango y del lado peruano como el río Tumbe, pero que es una única cuenca. Esta es una vieja promesa que en realidad hace 70 años por lo menos se han hecho los gobiernos de ambos países de desarrollar proyectos de irrigación para beneficio compartido, que hasta ahora no se han ejecutado, pero que además el problema se ha complejizado porque se ha ido contaminando de uno y del otro lado de la frontera esa cuenca y carecemos, en mi opinión, de mecanismos de gobernanza adecuados para gestionar estos recursos hídricos binacionales, digamos, ¿no? Y justamente para adoptar soluciones y medidas preventivas que eviten esa contaminación. Entonces, el panorama es muy positivo, se ha avanzado muchísimo, hay una relación de colaboración forjada en estos 25 años, miramos con enorme optimismo el futuro, pero hay pues tareas pendientes como la que he mencionado. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Chapa. Seguimos con la participación del señor alcalde, don Renan Barrera, que es alcalde de Mérida, Yucatán, y su liderazgo ha sido un ejemplo destacado, muy destacado en el ámbito de la participación ciudadana y en la construcción de un gobierno confiable. Lleva 3 legislaturas. Entonces nos interesa saber, don alcalde, don Renan, qué ha impulsado, qué avances significativos para la gobernanza local ha llevado a cabo y esas buenas prácticas, ¿no?, de gobernanza que está en su territorio. Claro que sí. Primero, pues muchas gracias por la invitación. Muy contento de participar en este foro internacional para todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas y agradecer también el espacio para poder darles algún tiempo de la experiencia que hemos pasado aquí en la ciudad de Mérida, en Yucatán.
Bueno, sí, es la tercera administración que tengo la oportunidad de encabezar los trabajos de una ciudad de 1 millón de habitantes en el estado de Yucatán, una de las ciudades con mayor participación ciudadana a lo largo de la historia de nuestro país. Y no solamente participación por los resultados de participación electoral que la gente tiene cuando hay procesos electorales. Por ejemplo, en el último proceso electoral presidencial tuvimos el 74% de participación ciudadana en la ciudad de Mérida. Eso es prácticamente casi 8 de cada 10 personas que ese día decidieron pararse de manera voluntaria, ir y sufragar, votar por alguna opción. Pero esa participación para nosotros siempre ha sido muy importante que no se limite al tema electoral. La gente necesita mecanismos de poder acompañar al gobierno, de poder ser parte de las decisiones, de poder ser consultada y de poder lograr el mayor número de consensos posibles. Por lo tanto, creo que una participación ciudadana que no esté articulada mediante mecanismos claros de participación por parte del gobierno, pues es sencillamente anarquía y genera desinterés, desilusión y eventualmente frustración social. Aquí lo que hicimos en una de las administraciones que me tocó encabezar fue crear la Secretaría de Participación Ciudadana para que pudiera establecer esos mecanismos, qué hacer para tomar decisiones, cómo podemos encauzar a las ciudadanas y a los ciudadanos que quieran participar. Primero, en el entendido de que somos un gobierno humanista y un gobierno que siempre ha promovido la participación de la ciudadanía. Eso es muy diferente cuando se tiene una vocación democrática a cuando se tiene una vocación o una visión centralista que resulta incluso para los centralistas incómoda la participación ciudadana. Es decir, nosotros traemos la idea muy clara de que a mayor sociedad como sea posible y solamente tanto gobierno como sea necesario. Cuando uno es, en este sentido, aliado de la sociedad para poder tomar decisiones, resulta muy satisfactorio poder tener estos mecanismos de participación. Les voy a poner algunos ejemplos que a través de la Secretaría de Participación Ciudadana hemos puesto al servicio de los ciudadanos. Primero, creamos una plataforma que se llama Decide Mérida. Ahora con la tecnología es mucho más fácil que la gente pueda participar en muchos temas que a algunos ciudadanos les interesan más que a otros y que cada quien pueda participar dependiendo de la posibilidad que tiene para poder estar siendo parte de las decisiones que pueden ser importantes y trascendentes para la ciudad. Aquí en la presentación que les estamos poniendo, tenemos primero este programa que es Decide Mérida. Ha tenido prácticamente 372,000 visitas de ciudadanas y de ciudadanos que opinan sobre temas de ecología, que opinan sobre temas de urbanismo, sobre servicios públicos, sobre protección civil, sobre temas también culturales, de fomento a la cultura. Y bueno, sometemos a consideración de sistemas de votación virtual lo que puede ser, por ejemplo, temas que tienen que ver con en este caso, con el reciclaje, ¿no? Donde podemos colocar puntos verdes para que la gente pueda llevar a esos puntos diferentes productos para poder reciclar. Entonces sometemos a una votación que la gente opine en qué sitios de la ciudad le gustaría poder tener y bueno, hemos recibido muchísimos votos a través de más de 8 diferentes procesos participativos que hemos sometido hasta el momento. El otro que me gusta mucho que les quiero compartir es el diseño participativo de parques, el espacio público. En la primera administración que tuve la oportunidad de presidir, que fue del año 2012-2015, recuerdo que una de las cosas que más nos llamaba la atención era que podíamos de repente remodelar un parque o remodelar un espacio público y al término de la inauguración teníamos a muchos ciudadanos que nos decían que le hacían falta cosas al parque, que el parque hubiera estado mejor si hubiera tenido mejor una cancha de básquetbol en lugar de una cancha de fútbol, que le faltaba el internet, que les hubiera gustado tener más espacios con iluminación, más juegos infantiles. Entonces, al final, pues la realidad era que nadie le había consultado a los ciudadanos qué tipo de parque les hubiera gustado tener. El alcalde no vive en todas las colonias, ni sus funcionarios son parte del vecindario en donde se está remodelando el parque. Entonces, de ahí creamos este diseño participativo de espacios públicos. Ustedes pueden ver en la fotografía que son los ciudadanos los que se sientan con el equipo del ayuntamiento a diseñar qué tipo de mobiliario o qué tipo de espacio público quieren tener. Hay colonias que tienen gente mayor que otras que tienen más niños y así se va diseñando y afortunadamente ha sido también una forma de tejer cohesión social para poder consolidar
este tipo de programas. El otro programa que tenemos, que ha sido también muy exitoso, ha sido Mérida nos une. Creo que la pandemia nos dejó muchas lecciones a todos. El hecho de que una comunidad solidaria, si bien no solamente exige que sus ciudadanos participen en el desarrollo de las personas, también vincula el servicio que puede haber entre la oferta y la demanda. Teníamos muchas solicitudes de gente que necesitaba ayuda durante la pandemia. Personas enfermas, personas que habían sido despedidas de su trabajo, personas que necesitaban tener una computadora, por ejemplo, para poder conectarse y continuar con sus estudios. En fin, eran múltiples los mensajes que recibíamos de gente pidiéndonos apoyo en diferentes cosas. Lo que hicimos fue hacer una plataforma en donde hubiera un botón rojo que era, si necesitabas algo, aquí puedes solicitar la ayuda. Y teníamos un botón verde porque teníamos mucha gente que también quería ofrecer ayuda, gente que quería aportar de lo que pudiera tener. En total tuvimos 56,000 personas beneficiadas, más de 300,000 servicios altruistas, y bueno, este programa llegó para quedarse, ha tenido reconocimientos internacionales. Y así les puedo mencionar muchos más, si nos vamos un poquito más rápido, porque el tiempo nos come. Tenemos... señor alcalde, es que me va a perdonar, pero es que como queremos ser puntuales con la hora y queremos que la gente participe, déjeme interrumpirle antes de darle la palabra final para despedirse, decirle a la audiencia que si quiere hacer alguna pregunta lo puede hacer en la zona habilitada del chat. Y así ya pues el señor alcalde puede despedirse y pasamos al último panelista y luego a las preguntas. Y así ya se hace más interactivo. Muchas gracias. Claro. Sí, pues agradecerles mucho. Es un poquito los ejemplos que hemos hecho de muchos de los mecanismos de participación ciudadana y que, bueno, afortunadamente nos ha hecho que tengamos una de las ciudades con mayor gobernabilidad del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias por sus aportaciones. Bueno, finalmente contamos con la participación del doctor José Antonio Lozano. Él es presidente de la Junta de Gobierno del sistema UP-IPADE. El doctor Lozano, gracias a su liderazgo en educación y formación de líderes, pues puede responder a esta pregunta que no es sencilla, ¿no? ¿Cómo cree usted que la formación de funcionarios públicos y de líderes puede construir gobiernos más confiables y resilientes? Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a todos los que hoy nos invitan y han organizado este foro. Ha sido un gusto además compartir con quienes he podido oír que me antecedieron el uso de la palabra. Bueno, un tema sin duda relevante que me parece central en la formación de funcionarios tiene que ver con sus habilidades en materia de management. Comprender que los funcionarios, comprender que la labor pública, la labor de dirección, la labor de gobierno, no es estrictamente una labor solo de orden técnico, sino que tiene aspectos que van un poco más allá, porque finalmente los dirigidos también son personas, un gobierno dirigido a la persona. En la Universidad Panamericana, en la Escuela de Gobierno, ahora coorganizadora de este evento, una de las cosas que hemos sostenido es que además de toda la parte técnica, conviene mucho hacer un análisis de algo que se nos ha pasado, que quizás en el sector privado ha tenido una mayor incidencia, mayor profundidad, que es fijarnos en la figura de quien gobierna. Aquí he oído ejemplos magníficos de todas las personas que me han antecedido, que son modelos a seguir desde muchos puntos de vista. Pero en realidad en el sector educativo no hemos tenido una educación dirigida propiamente a las habilidades de dirigir personas, a la toma de decisiones, a la formación de equipos de trabajo, a formar a personas para enfrentar crisis, momentos de presión, que son normales en toda actividad de gobierno. Normalmente lo que enseñamos son herramientas económicas que son necesarias, por supuesto. Enseñamos ciencia política, por supuesto, también es absolutamente necesaria, administración pública, pero ya en la operación de todos los días del gobierno se requiere también algunas habilidades específicas, competencias que hacen posible finalmente
que se llegue a eso, entendiendo una realidad. En muchas ocasiones, y esto pasa con los gobernados, esperamos que un nuevo gobierno que entre solucione los problemas. Prácticamente como si tuviera una varita mágica, las cosas cambien de un día para otro. Es muy complejo entender que las decisiones son elementos, son complejos, también con impactos multiconsecuenciales. Una sola decisión puede tener elementos muy positivos en un sentido, pero a largo plazo ser negativa en otro sentido. Por eso se requiere una actividad permanente de gobierno, una actividad permanente de manejo de aquel que está en el timón de mando, aquel que se le ha dado la responsabilidad de la toma de decisiones. En ese sentido, una de las cosas que me parece muy relevantes es comprender cómo las habilidades que requiere un gobernante no son necesariamente las que una parte técnica estricta debería de tener. Y eso me parece que hoy reconocerlo e impulsarlo en el sector público es importante. Yo a veces pongo aquí el ejemplo de una orquesta. Una orquesta tiene un director, por supuesto, y tiene a los músicos. Que muy probablemente los músicos que están abajo, un pianista, por ejemplo, sea mucho mejor pianista que el director de orquesta. El violinista que está debajo también sea mucho mejor violinista que el director de orquesta. Pero es precisamente el director de orquesta el único capaz de hacer que esos dos toquen juntos y de ahí se escuche una melodía. En ese sentido, me parece que sí es posible conseguir este tipo de formación. Sí es posible conseguir estos gobiernos, pero siempre con la salvedad que por tratarse de un asunto de orden humano, nunca vamos a encontrar una totalidad de la solución. Siempre vamos a estar en un permanente, y eso es parte de la filosofía que tendríamos que tener, en un continuo proceso de mejora. Porque las personas, los seres humanos, somos seres inacabados e inacabables. Todos como seres humanos tenemos áreas de oportunidad. Por tanto, los gobiernos también lo tienen. Y en ese sentido, me parece que la formación continua, dirigida precisamente a estas habilidades, tanto las técnicas por un lado, pero también las de management, hoy por hoy son sumamente relevantes y ayudan y ayudarán a encontrar a eso que yo sí veo posible, que son esos gobiernos, como dice perfectamente este conversatorio, sostenibles, resilientes, que alcancen de alguna manera el bien común. Pues muchas gracias, Gloria, no interpongo más. Muchísimas gracias, doctor Lozano, por compartir esta visión educativa tan importante, ¿no? Fijarnos en el líder. Bueno, nos han llegado varias preguntas, todavía puede llegar alguna más, pero vamos a comenzar y lo dejamos abierto para que puedan contestarla los panelistas. Una de ellas es muy importante para América Latina y para muchos gobiernos, ¿no? Pero especialmente para la región. Es cómo pueden los gobiernos locales, estatales y nacionales neutralizar el crimen organizado, que parece que son los que son el otro poder, ¿no? Entonces, bueno, luego hay otra más concreta ya para el alcalde Barrera sobre el porcentaje de presupuesto que se decide para la participación ciudadana, pues si es el modelo de presupuesto participativo y qué porcentaje es. Y bueno, sobre todo contestamos a esta primera que es más general y luego ya el alcalde puede contestar lo otro, ¿no? Y luego también preguntan, y esta está dirigida, bueno, hay varias personas aquí que conocen ya la implementación de la norma ISO 18091, que no solo es teórica, sino que se ha llevado a la práctica. Y la pregunta es cómo ha crecido la aplicación de dicha norma en el mundo, ¿no? ¿Cuál es el ámbito y el impacto de implementación de la norma ISO? Pues adelante, por favor. Doctor Gassen, no sé si quiere contestar a la pregunta de la ISO primero. Primero, está levantando. Ok. Bueno, Perdón, sí, doctor Chapa. Muchísimas gracias. Sí, creo que la pregunta sobre cómo neutralizar el crimen organizado desde la esfera del gobierno local es extremadamente importante dentro del contexto precisamente de las relaciones entre Perú y Ecuador.
Lo que vemos hoy en el espacio fronterizo entre ambos países y, digamos, dentro del territorio de cada uno de los dos países es un crecimiento exponencial del crimen organizado y otras modalidades de criminalidad debido a una diversidad de factores, ¿no? Uno de ellos, y dicho ciertamente sin ningún ánimo discriminatorio, pero es ese proceso migratorio tan intenso que ha venido ocurriendo entre nuestros países a partir de la situación tan desafortunada por la que vive el hermano país de Venezuela. Pero además el propio abandono de las autoridades gubernamentales de estas zonas de frontera permite que esos espacios sean ocupados pues, por modalidades de crimen organizado que tienen un alto poder de corrupción y esto particularmente el narcotráfico, pero no exclusivamente este, ¿no? De Perú y Ecuador son países, sobre todo Perú, país productor, Ecuador, país de tránsito de los flujos de drogas hacia el hemisferio norte y hacia otras latitudes del mundo. En realidad hay mucha experiencia internacional enfrentando esto, ¿no? Lo que se requiere son instituciones fuertes, instituciones que funcionen debidamente y yo pondría mucho acento en el funcionamiento de particularmente el sistema judicial y los sistemas policiales, ¿no? El crimen organizado tiene la característica de justamente buscar corromper esos mecanismos porque esas son sus garantías de impunidad y diríamos lamentablemente sostenibilidad de su negocio, ¿no? En la medida en que haya instituciones débiles, corrompidas, ineficientes, va a poder prosperar el crimen organizado y otras modalidades delictivas. Así es que para este tipo de actores es fundamental erosionar la legitimidad, el funcionamiento, la eficacia de este tipo de instituciones, ¿no? En segundo lugar, justamente hablamos pues de ciudades digitales, etcétera. Muchas de las herramientas que estamos empezando a utilizar para el planeamiento del desarrollo urbano, para la mejora de la gestión de los servicios locales, son también directamente aplicables, mutatis mutandis, para los escenarios de seguridad ciudadana. Los sistemas de digitales de mapeo y seguimiento de riesgos de seguridad ciudadana, de identificación en el espacio urbano, de dónde son los puntos específicos donde hay mayor incidencia de crímenes, son, digamos, algunas de las herramientas básicas que afortunadamente las nuevas tecnologías hoy nos permiten utilizar, que pueden ayudar enormemente a enfrentar, pues, la criminalidad. Eso sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Chapa. Una respuesta muy completa a un tema muy complejo, ¿no? Si le parece, alcalde Barrera, si puede contestar la pregunta tan concreta que le dirigían a usted del modelo de participación ciudadana que tiene en un municipio y qué porcentaje alcanza. Claro, primero es una modalidad nueva, la estamos empezando a implementar en la ciudad. Creamos un reglamento de participación ciudadana y un diseño participativo de presupuesto y estamos sobre el 3% del ingreso del impuesto predial, que es un impuesto y es un derecho propio que se va recaudando. Estamos hablando de alrededor de 70 millones de pesos. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Gasden, la pregunta de la ISO le corresponde. Muy brevemente. Yo creo que el tema de narcotráfico, migración, gobiernos populistas que toman el poder y que no lo sueltan, todos esos son temas que pasan por el tema de confiabilidad. Y esto tiene que ver justamente, como decía Marcus Márcula, con el tema de la verdad, de los valores, del esquema democrático para todos, con todos, desde todos. Para que haya gobiernos confiables, tenemos que tener ciudadanos confiables.
Y eso implica empresas confiables, escuelas confiables, policía confiable, profesionales confiables. Es algo que tiene que ser como una epidemia que se contagie por todos lados. Pero eso implica instituciones, reglas claras, cumplimiento de la ley. Implica políticas públicas bien dirigidas que tomen el dolor de la sociedad y que la transformen en términos institucionales en algo que alcance a todos de la manera correcta, en un esquema subsidiario y solidario. Esto implica necesariamente retomar un escenario donde los gobiernos, los ciudadanos puedan trabajar juntos. Lo que ha mencionado el alcalde de Mérida en materia de participación ciudadana es ejemplar. No podemos trabajar sin los ciudadanos y sin el dolor de los ciudadanos y haciendo que los ciudadanos hagan su parte. Los ciudadanos no le podemos poner un policía atrás a cada ciudadano, ni un médico, ni un agente de tránsito, ni un barrendero. La dignidad de cada uno implica justamente la responsabilidad. Y es desde ahí donde los gobiernos harán lo que no pueden hacer los ciudadanos solos, pero junto con ellos. Y esto nos lleva a un escenario en donde, yo con esto cierro, con el doctor Márcula, hemos estado viendo atraer el Foro Mundial de Economía Circular América Latina. Y la idea es que esto sea en un escenario de identidad de gobiernos comprometidos con la sostenibilidad en materia de 4 hélices: ciudadanos, gobiernos, academia, sector privado. Y cómo trabajar esto y que tengamos hotspots, task forces, ciudad por ciudad, donde juntos podamos ir poniendo modelos que nos permitan trabajar confiablemente para el diseño de un futuro sostenible y resiliente. Y bueno, el reto está abierto. Vamos a seguir trabajando de aquí a 2 años. Esto es para 2025. Nos da mucho gusto que el gobierno de Mérida, que tiene muchos elementos en este sentido, pudiera colaborar en este esquema, y la universidad y todo este escenario europeo. A mí me parece que Nordic Innovation, Sitra de Finlandia, los países con mayor innovación en materia de economía circular, nos podemos asociar con una identidad de confiabilidad. Los 16 gobiernos de los 26 que en Perú se han certificado con ISO, a gobiernos regionales. Eso nos abre a una dimensión de confiabilidad. Esto tiene que ver con el fractal. En una gota de sangre podemos encontrar la información de todo el organismo. Si nosotros podemos hacer en un lugar un esquema de confiabilidad, eso se contagia. Es copia por envidia. En términos sociológicos se llama isomorfismo institucional. Copia por envidia. Y esto requiere justamente ejemplos muy bien hechos de lo que significa la confiabilidad entre los distintos órdenes de gobierno, entre las distintas instituciones y entre los ciudadanos y el gobierno. Muchísimas gracias, ha sido un espacio privilegiado para compartir. Muchísimas gracias, doctor Garden. No sé si quiere un par de minutos el doctor Mácula para ya concluir también y vamos concluyendo ya con el doctor Lozano la sesión, porque ha habido alguna pregunta más, pero como habíamos dicho que el tiempo era 1 hora, vamos a ser fieles al programa. Doctor Mácula. Okay. Thank you, and thank you. It's been really... Muchísimas gracias. Ha sido maravilloso poder escucharles, las preguntas, su conversación. He tenido tiempo de revisar algunas preguntas que han sido muy claras y cruciales. He estado traduciendo algunas de las preguntas rápidamente al inglés y así pude entender mejor las respuestas que se me interpretaron al inglés. Entonces, hablando de municipio, condado, ciudad, estado, cada quien tiene su propia especialidad, sus propias políticas. La situación es diferente, así que tenemos que tomar
todo esto en cuenta, las diferencias, pero también necesitamos empezar desde los valores básicos, pensar que no solamente el valor de la democracia y solidaridad, etcétera, sino que tiene que ser más concreto lo que yo mencionaba. De modo que este es un proceso de aprendizaje, así que necesitamos poder taclear los desafíos, encontrar las soluciones que puedan encajar a nuestra situación. Y siempre resalto la importancia de que no solo sea un tema ecológico, económico y social, sino cultural también. El involucrar a la gente y que pueda entender todos los ODS y cómo se interrelacionan y trabajan de la mano. Es decir, ¿qué los une? Es un aprendizaje. El ODS número 4 de la educación tuviera que estar integrado. Sin embargo, también tenemos aquí el aspecto de innovación. De modo que aquí yo tengo que enfatizar todo lo que tienen que hacer. Digamos que aquí es una mentalidad emotiva, basada en emociones. Así que el cambio mental para que esta transformación suceda y que todos estén a bordo desde su propia trinchera es lo más importante. No solamente pueden ser los oficiales o funcionarios públicos por un lado, no. Todos tenemos que trabajar de la mano para que una respuesta y un cambio radical se pueda dar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mácula. Ya para cerrar, el doctor Lozano, no sé si quiere decir unas palabras. No, muy bien. Bueno, pues el alcalde Barrera, que terminó con una pregunta muy concreta a toda su magnífica gestión, no sé si quiere hacer una despedida a todos los participantes que nos están oyendo. Sí, claro, pues agradecerles mucho el espacio. Creo que hay muchísimas áreas de oportunidad donde debemos de replicar los ejemplos que han sido exitosos en diferentes partes del mundo. En el caso de nuestra cultura latinoamericana, tenemos muchas similitudes, aunque bien tenemos condiciones diferentes, técnicas, jurídicas y culturales, pero sí compartimos mucho los desafíos y también las realidades de las ciudades. Y solamente cerrar diciéndoles que para que los países cambien tenemos que empezar desde lo local. El único territorio físico que existe es la municipalidad. Aquí está la escuela de nuestros hijos, aquí está el parque donde juegan nuestras familias, aquí está nuestro centro de trabajo, la calle que recorremos y la seguridad que necesitamos de tener. Por eso creo yo que en la medida que tengamos ciudades mucho más resilientes, que tengamos sociedades que confíen más en su gobierno, no de manera automática, sino también como resultado de una confianza que se tiene que ganar todos los días, porque esto es como el amor, se tiene que construir y se tiene que ratificar también todos los días. La confianza es muy difícil poder conseguirla y es muy fácil perderla. Y creo que es obligación de todos exigir como ciudadanos tener gobiernos confiables y los gobiernos, desde luego, demostrar y responder con esa confiabilidad, dando resultados positivos para la población. Gracias y como siempre he puesto para seguir construyendo a través de diferentes mecanismos mejores gobiernos para nuestro país. Muchísimas gracias, alcalde. Francisco, ¿quieres cerrar tú la sesión? Claro, con todo gusto. Muchas gracias, doctora Hostos. Bueno, pues hemos llegado al final de este enriquecedor conversatorio. Las ideas compartidas aquí, pues hoy no solo nos inspiran, ¿no? Sino que nos instan a continuar colaborando y explorando soluciones para lograr gobiernos confiables, resilientes y sostenibles. Como conclusión, recordar que la unión de esfuerzos y la voluntad de cambio son fundamentales para construir un futuro mejor para todos. Muchas gracias a nuestras autoridades, muchas gracias a la maestra Cecilia Canal Garrida, vicerrectora de la Universidad Panamericana, por supuesto al doctor José Antonio Lozano, que tuvo que desconectarse minutos atrás y que, bueno, agradece también a toda la audiencia, al auditorio, haberlo escuchado. Muchas gracias a nuestros distinguidos panelistas. Gracias, querido doctor Carlos Gadsden, por la iniciativa. A Marco Márcula, gracias también por esta valiosísima participación. Gracias por habernos regalado tiempo de su agenda. Muchas gracias, doctor Oscar Chiapa, por compartirnos esta experiencia tan exitosa de este plan binacional. Y en especial, muchas gracias al alcalde Renán Barrera, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues
está, señor alcalde, estuvo en días pasados por ahí, ¿no?, informando a la comunidad política de Mérida, pues estos avances y resultados. Y bueno, esperamos que Mérida, Yucatán, siga siendo ese referente en gobernanza local efectiva. Y por supuesto, gracias a la doctora Gloria Hostos. Gracias, Gloria, por esta moderación. Y a todas y a todos ustedes que han participado y a quienes nos han acompañado virtualmente, muchas gracias. Que estas conversaciones se traduzcan en acciones concretas y transformadoras. Les deseamos a todos una semana fructífera. Enhorabuena a todos. Gracias.